Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a estar Borja y yo, Lara, explicando cómo utilizar Trello como CRM, haciendo uso de LinkedIn. Y bueno, lo primero nos vamos a presentar. Yo soy Lara Mansur, soy la responsable de digitalización y gestión organizativa de la empresa North. Me dedico a todo lo que tiene que ver con herramientas digitales, productividad, trabajo colaborativo dentro de la empresa. Y ahora mismo, hace 2 semanas, acabo de impartir un curso sobre Trello en CEBEC Digital para aprender a usar bien toda la herramienta. Bueno, yo soy Borja Rodrigo, soy el director de una empresa industrial que se llama Ringspan Ibérica, que es la filial para la península ibérica de un grupo alemán. Y estamos dentro del mundo industrial. Pero además de eso, soy el cofundador de una consultora de formación sobre LinkedIn que se llama La Cara C. Participé como alumno en la formación que hizo Lara hace 2 semanas y encontramos un montón de similitudes para poder utilizar de forma común la herramienta que ella estuvo enseñando, que es Trello, para aprovecharla en las estrategias de LinkedIn y poder sacar un montón de partido. Lara, ¿para qué sirve Trello? Bueno, Trello, como definición básica, es una herramienta colaborativa, es decir, online, que mejora la productividad y la organización y permite el trabajo del equipo a tiempo real. Entonces, como ahora nos vamos a centrar en lo que es la utilización de Trello para lo que es un CRM, lo bueno es que Trello es una herramienta gratuita, tiene diferentes planes, pero con el plan gratuito se pueden hacer muchas cosas y eso es muy positivo porque los CRM suelen ser de pago y algunos tienen un coste muy elevado. Entonces, Trello en este sentido es como la mejor opción para empezar con un CRM. Lo bueno es que se puede poner mucha información dentro sobre cada cliente, sobre el proceso y se puede editar un poco a gusto de cada persona y de cada empresa, que ya lo veremos después. Están todos los contactos organizados, se puede hacer una organización muy amplia de todos los contactos de una empresa y lo último, que es lo mejor, es muy fácil de usar y aparte es muy visual. Entonces aquí, como ha explicado Borja, vimos que tenía muchas cosas positivas para unir con LinkedIn, pero Borja, cuéntanos qué son exactamente estas cosas que se pueden hacer junto con Trello. Bueno, pues LinkedIn es una red social profesional que cada uno la puede utilizar para diferentes cosas, pero una de las cosas para las que se suele utilizar es para conseguir conexiones, contactos de tu interés profesional dentro del objetivo que tú tengas, que puede ser conseguir trabajo, que puede ser vender más, que puede ser mejorar la imagen de la empresa, pero al final tú lo que necesitas es tener una serie de contactos con los que ir tejiendo una serie de relaciones para acabar consiguiendo tu objetivo. Y eso se va haciendo por fases. Y Trello nos permite ir identificando y guardando esos contactos de una forma muy sencilla, ir viendo cómo avanzan esos contactos en tu proceso de venta o en tu proceso de conversación con ellos hasta llegar al objetivo final. Además, lo puedes, como decía Lara, es una herramienta colaborativa, por lo que lo puedes compartir con todo tu equipo. Es decir, que si todo el equipo de la empresa utilizáis el mismo Trello, todos podéis ir compartiendo esos contactos y podéis irlos trabajando de forma común. Bueno. Lara, ¿nos enseñas un poquito cómo podríamos utilizar Trello como CRM? Sí. Vamos ahora manos a la obra. Venga. Os voy a compartir aquí el tablero. Vale, pues aquí tendríamos el tablero de Trello, que ya está creado con las listas básicas. Y lo primero que voy a hacer es explicaros el funcionamiento de este tablero, para qué sirve, qué cosas positivas tiene, cómo se puede usar como CRM, algunos trucos que hemos ido descubriendo con el tiempo. Y después Borja nos explicará cómo de un tablero como este integrar LinkedIn en él. Entonces, en principio, como sabréis, Trello tiene dentro de los tableros pues distintas listas que se pueden crear, ¿no? Que son las que encontramos aquí. Nuevo cliente, clientes potenciales lejanos. Como tal, uno puede crear las listas que quiera con los datos que quiera almacenar y esta es la manera en la que nosotros lo utilizamos, que la verdad es la manera en la que más nos sirve para hacer este seguimiento de clientes. Entonces, para ir en orden, primero tenemos aquí la plantilla de nuevo cliente, que
más adelante os voy a enseñar a cómo crear esa plantilla para crear un nuevo contacto dentro del tablero. Tenemos la columna, la lista de clientes potenciales lejanos, que serían estas personas con las que nunca hemos tenido relación, pero que podemos contactar con ellas a través de LinkedIn, por ejemplo, a través de una página web, a través de un número de teléfono. Después aquí tendríamos los clientes potenciales cercanos, que son personas que han tenido alguna relación con nosotros o que son contactos de contactos a los que podríamos llegar a través de nuestra red. Y aquí ya están las fases con los contactos con los que vayamos trabajando. La primera fase puede ser un email enviado o una llamada realizada. Después aquí está la lista de en contacto, que la idea es tener aquí todas las personas con las que ya hemos mantenido una conversación, ya sea porque nos han respondido a un email o porque hemos hablado ya por teléfono y hay pasos siguientes que vamos a hacer. Estos son como todos los contactos que están en ese proceso del primer contacto. Tenemos aquí la siguiente lista, que es propuesta enviada. Una vez ya les enviamos una propuesta, un presupuesto, un dossier inicial, y una vez nos acepten o no nos acepten esa propuesta, lo tendríamos en cliente ganado o cliente perdido. ¿Qué es lo bueno de Trello? Que nos deja hacer plantillas para poner los contactos de cada cliente. Es decir, yo tengo aquí una plantilla creada, que la voy a crear desde cero para que podamos ver cómo es el proceso, donde tengo puesto el nombre de la empresa, el cargo, de dónde he obtenido el contacto, cuál es el producto de la empresa que le interesa a este cliente o que le podría interesar, cuál es su nivel de interés, si yo intuyo que le interesa mucho, que el interés es bajo, que es medio, y luego una breve descripción. Lo bueno es que para crear un nuevo contacto, como los que tenemos aquí, le podríamos dar aquí, añadir a crear tarjeta a partir de plantilla, y todos estos datos que hemos añadido aquí se nos añadirían en la nueva tarjeta. Y esto os voy a explicar cómo se crea desde cero. Añadiríamos primero una plantilla y como esta, pues le llamamos plantilla cliente, por ejemplo, en este caso 2. Si le hacemos clic, se abre la plantilla completa. Entonces aquí escribiríamos la descripción. Como hemos dicho antes, tenemos el nombre de la empresa, el cargo y de dónde hemos obtenido el contacto. Aquí se puede personalizar como queramos con los datos que nos hagan falta. Entonces, una vez pongamos esto y digamos, vale, yo quiero que cada vez que cree una tarjeta con un contacto, me salgan todos estos datos para rellenar y no tenga que crearlos yo desde cero. Iríamos aquí abajo en la plantilla que hemos creado y le daríamos a crear plantilla. Entonces, ahora mismo esta tarjeta se ha construido como una plantilla. Si, por ejemplo, vamos por LinkedIn y vemos a una persona a la que podríamos contactar, ¿no? Por ejemplo, podríamos crear la tarjeta de su contacto, le daríamos a crear tarjeta a partir de plantilla y ponemos el nombre de la persona, vamos a poner a Borja, por ejemplo, le damos a crear tarjeta y se crearía la tarjeta con todas las cosas que hemos añadido en la plantilla. Y lo bueno es que después lo podríamos mover a clientes potenciales lejanos. En este caso, Borja sería un cliente potencial cercano. Entonces, en principio, esto es lo más útil que se puede hacer con Trello para utilizarlo como CRM. Ya veis que es muy visual, se pueden ir moviendo los contactos a medida que vayamos avanzando. Y como recomendaciones, unas últimas dos cosas, que es que dentro del contacto se pueden utilizar comentarios. ¿Cómo utilizamos esto nosotros? Una vez contestan a un email o hayamos tenido una llamada por teléfono o hayamos tenido una reunión en presencial, online, toda la información que hemos sacado ahí, de qué hemos hablado, qué intuiciones tenemos con ese cliente, qué creemos que le puede llegar a interesar, todo esto la idea es escribirlo en el comentario. Entonces, a medida que vayamos teniendo reuniones o que vayamos teniendo contacto con esa persona, esta tarjeta se irá rellenando con diferentes comentarios y así vamos a tener un registro de todo el contacto que hemos tenido con esa persona. Y ya después lo último son las etiquetas. Nosotros podemos etiquetar los clientes de la manera que queramos. Yo aquí, por ejemplo, he creado etiquetas para saber
si el interés de esta persona es alto, es medio o es bajo. Eso se podría poner en la descripción, pero a mí me es más útil tenerlo como etiqueta. Para crear una etiqueta, pues simplemente le daríamos aquí al color que queramos, ponemos el nombre y le daríamos aquí abajo a crear. Entonces, por ejemplo, he estado ya teniendo una reunión con Borja y veo que su interés es medio, que puede ser que le interese. Entonces vengo aquí y le pongo esta etiqueta. Y así yo ya empiezo a tener más información sobre mi cliente. No tanto información de datos, sino información más cualitativa que me puede ayudar a cerrar una venta. Y lo bueno de esto, como un ejemplo, es, por ejemplo, aquí en clientes perdidos. Tenemos uno que hemos perdido, que ya hemos visto que tenía el interés bajo, lo hemos puesto aquí con color rojo, pero hay un cliente que tenía el interés muy alto, pero este no era el momento para empezar y quería empezar dentro de unos meses, por ejemplo. El tener estas etiquetas nos sirve para saber que, aunque esté en la lista de cliente perdido, en un futuro se puede pasar a cliente ganado. Entonces, esto es lo básico de cómo utilizar Trello como un CRM y ahora Borja nos va a contar las cosas más específicas que se pueden hacer con LinkedIn para sacarle mucho más partido a esta herramienta que podemos utilizar todos. Genial, pues ahora voy a compartir yo la pantalla. Venga, allí voy. Yo esta es la manera en la que suelo trabajar cuando utilizo Trello y LinkedIn. Tengo en un lado de la pantalla una ventana de navegador con LinkedIn y en la otra con Trello. Lo primero que he hecho ha sido en Trello identificar las diferentes fases en las que va avanzando un contacto mío. Primero identifico al contacto, luego le envío una invitación a conectar, luego la rechaza o la acepta. Si la ha aceptado le mando un mensaje, etcétera, 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 hasta acabar llegando a una propuesta de videoconferencia que pueda aceptar o no. Entonces, lo primero que hago es identificar al contacto. ¿Cómo lo identifico? Normalmente a través de una herramienta de búsqueda por filtros que hay en LinkedIn, que es gratuita y es súper potente. Si quiero buscar personas, hago aquí clic en personas y todos los filtros. En ese momento me aparecen aquí una serie de filtros porque LinkedIn al final no deja de ser una base de datos gigante que podemos ir explotando en función de los filtros que utilicemos. Si quiero buscar contactos, por ejemplo, de segundo grado, que estén ubicados en el País Vasco, que su sector sea ingeniería industrial o mecánica y que su título sea, es decir, que su cargo incluya la palabra compras, mostrar resultados, y me aparece que hay 88 personas. Es decir, tengo aquí 88 potenciales clientes, potenciales contactos con los que quiero desarrollar todo ese proceso hasta acabar proponiéndoles tener un Zoom. Lo primero que tendré que hacer es invitarles a conectar, después mandarles un mensaje, después bla, 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 así hasta llegar al final. En este caso son 88. 88 no voy a poder gestionar en un día. Es decir, si yo lo que quiero es ir trabajando con esta lista de contactos y ir poco a poco desarrollándola, tengo que dejar esta ventana de navegador ahí quietecita durante unos días. Y eso complica bastante las cosas. Sería una gozada que pudiera coger estos 88 contactos, metérmelos en una lista, en un Excel o en algún sitio para irlos trabajando poco a poco. Esto se llama LinkedIn Sales Navigator, que es una de las licencias premium de LinkedIn que tiene un coste cercano a los 800 euros al año. Hay empresas que no se pueden permitir este tipo de licencias por el alto coste que tienen, sobre todo cuando estás empezando a probar LinkedIn como una de las herramientas de prospección. Por eso, Trello es una alternativa buenísima porque, como ha dicho Lara, es una herramienta gratuita y es una herramienta además colaborativa que podéis utilizar todo el equipo. De manera que si has identificado a un contacto como Irene Carranza, voy a contactos identificados en Trello y añado una tarjeta que se llame Irene Carranza y añado la tarjeta. Podemos añadir así la tarjeta o, como nos ha explicado antes Lara, a partir de una plantilla ya creada. Una vez de que he creado ya la tarjeta de Irene, voy añadiendo cosas de Irene a la tarjeta y lo hago de una manera muy fácil, arrastrando. Pincho en su nombre, lo arrastro hasta su tarjeta y ya tengo aquí un enlace directo al perfil de Irene. De manera que
el día que quiera volver a ver algo de Irene, simplemente tengo que hacer aquí clic y se me abrirá el perfil de Irene. Hago clic y como podéis ver, se me abre su perfil. Esto es una gozada porque es así de rápido y así de ágil. Y una de las cosas que les pedimos a las herramientas es que sean fáciles, que sean intuitivas, pero que no me quiten tiempo. Porque si me van a implicar un consumo de tiempo, no las vamos a utilizar. ¿Qué más podemos hacer? Si queremos ilustrar un poquito más la tarjeta, podemos arrastrar la fotografía. De manera que, una vez cerrada, ya vemos que aquí tenemos en la ficha, en la tarjeta de Irene, tenemos aquí su fotografía para tenerla bien identificada. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a suponer que Irene es un contacto que me ha invitado ya a conectar o con la que ya he tenido alguna conversación, como pueda ser con esta persona. ¿Qué puedo hacer? Arrastrar el nombre desde los mensajes y de esta manera puedo tener aquí el perfil o si arrastro el nombre desde la columna de la izquierda, voy a tener el acceso directo a los mensajes que tengo con esta persona. De manera que si hago aquí clic, puedo ir una vez más a todo el hilo de mensajes que tengo con esa persona. Es decir, todo el trabajo lo hago en LinkedIn y esta herramienta Trello me va a servir simplemente para hacer la gestión, para acceder a las diferentes zonas que son relevantes de cada contacto y para saber en qué posición está cada uno de los contactos, para saber si está en contacto identificado, invitación a conectar enviada, etc. ¿Qué más podemos hacer en Trello? Podemos poner fechas para planificarnos. Podemos añadir a esta persona cuándo quiero hacer la siguiente acción. Le pongo una fecha que pueda ser, por ejemplo, el jueves día 30, guardo, cierro la tarjeta y ya sabemos qué día voy a tener que hacer esa acción con esa persona. ¿Yo para qué utilizo también las etiquetas que mencionaba antes Lara? Para hacer una división geográfica de los contactos. Vamos a suponer que esta persona es de la zona que llamamos local. Haciendo clic aquí en local, ya sabemos que al ser naranja, sabemos quién va a ser el responsable comercial de esta persona y le puedo derivar este contacto a ese miembro de mi equipo que va a ser quien va a atender a esta persona. De manera que poco a poco podemos ir avanzando a esta persona en las diferentes fases del proceso hasta llegar al final. ¿Qué te ha parecido, Lara? Me ha parecido súper interesante y la verdad es que hasta el otro día que explicaste cómo hacer un CRM Trello a través de LinkedIn, no sabía la posibilidad que había de integrar esta herramienta y desde entonces he estado trasteando y la verdad es que es algo muy útil y que yo personalmente os recomiendo que empecéis a usar porque es muy rápido, muy fácil y permite hacer las cosas de manera mucho más automática. Y es gratis. Y es gratis. Es que es una pasada las posibilidades que nos da. Y sobre todo sabiéndolo explotar como la sabes explotar tú, que controlas Trello, vamos, perfectamente de arriba abajo, pues muchísimo más fácil todavía. Bueno, Lara, ¿algún consejo que nos puedas dar para terminar? Pues en principio yo diría que estas herramientas es cuestión sobre todo de trastear, ¿no? Trello tiene muchas funcionalidades, tiene muchas cosas que se pueden hacer y lo que hay que ir es empezar probando para ver pues las distintas cosas que tiene, las distintas cosas que se le puede añadir y que seguramente al principio se haga un poco nuevo, pero una vez ya le coges el tranquillo a cómo funcionan las cosas, te hace la vida muchísimo más fácil. Estupendo. Bueno, pues nada, con esto ya nos despedimos. Sí. Bueno, pues Bueno, muchas gracias a todos por poder ver el vídeo de hoy. y bueno, pues cualquier cosa que os podamos ayudar, ha sido una gozada el poder participar en CEBEC en las formaciones que yo suelo hacer en los workshops de LinkedIn y Lara de Trello. En los workshops que suelo hacer yo de Trello. ¿Vale? Así que esperamos veros algún día en alguna de nuestras clases. Bueno, ha sido un placer. Hasta luego. Agur.